Yo creo que todas somos hijas de la época. O sea, creo que lo que nos tocó vivir a nosotras fue algo muy importante que nos marcó como seres históricos que nos tocan vivir situaciones que a veces no elegimos, y que juzgarlo desde ahí, pues no decir, ay, lo mío fue mejor, o que lo de ahora, estas generaciones nuevas no saben lo que hacen. Yo creo que todos vivimos de acuerdo a la época, y el momento histórico que estamos ahora, para las compañeras jóvenes, por ejemplo, me parece que es bien dificultoso, porque hay una fragmentación, porque el neoliberalismo pues nos ha penetrado, la forma de hacer política tiene muchas dificultades, las condiciones pues sí, de violencia son peores, ¿no? Y no es que, o sea, a nosotros nos haya tocado algo, o sea, me parece que fue una transición todavía, no vivíamos los efectos tan duros del neoliberalismo como ahora, en donde no hay, o sea, la precariedad, los trabajos, la seguridad social, todo se fue al caño. Todavía nuestros padres quizá tuvieron un trabajo asalariado fijo, ¿no? Donde ahorita están pensionados. A estas compañeras que vienen más jóvenes, o sea, les ha tocado más difícil, les está tocando cada vez más difícil, y por eso también hay una como despolitización o fragmentación del sentido. Entonces hay como una tendencia muy nihilista también, ¿no? Que es válida en el sentido de que dice, pues ¿dónde está la esperanza, no? Y la esperanza que a lo mejor nosotros tuvimos con el que el zapatismo nos inyectó, a ellos no, porque no tuvieron ninguna referencia. Entonces me parece que, o sea, la apuesta de que el PON o que retome estas potencias también está en el pasado, o sea, reconocer o desenterrar el pasado para poder reivindicar un recuerdo, no como algo como algo nostálgico, que puede ser, pero como algo potencia, porque lo que estamos en el presente pues es gracias a lo que pasó, ¿no? Yo considero que no es que hayamos conocido un punk que era político y otro que no era político. O sea, lo que nosotros conocimos fue el punk político. Lo que nosotros aprendimos, de donde aprendimos, es del punk político. No hubo otro. La otra parte, el punk del desmadre, el punk no político, ese llegó después, pero ya no tuvo cabida en nuestra cabeza. Nosotros ya estábamos formateados, ya estábamos de lleno con esta propuesta. O sea, lo fuerte del movimiento del hardcore era más como, pues como la posición un poco radical, ¿no? Que empiezas a tomar, por ejemplo, sentir que tienes como cierta independencia en pensamiento y en acción, ¿no? Te abre como el panorama, ¿no? de social o político. Por ejemplo, canciones como de La Polla Record, me abrió mucho el concepto que tienes, pues, ¿no? De tanto político como social, ¿no? De la hipocresía de la gente, de las normas. O sea, todo eso sí me llegó a influenciar muchísimo. Mira, las ideas ya las traía desde antes. Solo el punk me ayudó a radicalizarlas. El punk me ayudó a sacarlas. Cuando en el 92, por ejemplo, viene lo del 5º centenario, teníamos un pequeño colectivo que estudiábamos Esperanto, ahorita recordando eso. Germán Hernández, Luis, algunos tus camaradas, dijimos, bueno, pues vamos haciendo algo, ¿no? Por lo del 5º centenario. Y éramos un grupo de no más de 7 loquitos ahí enfrente de Catedral con una manta, protestando contra los 500 años de la invasión o desmadre, el encontronazo de los dos mundos. Posteriormente, en el 94, viene la irrupción del EZ, que yo creo que nos marcó a toda esa generación, a todos quienes en aquellos tiempos teníamos entre los 18 y los 25 años, creo que nos marcó definitivamente. Y pues eran viajes constantes a Chiapas, las movilizaciones que muchas veces terminaban en represión, movilizaciones que muchas veces terminaban con detenidos. Entonces, pues sí, esto te va radicalizando, te va metiendo más en los movimientos sociales. El gran evento que posteriormente hubo fue la cuestión de la aparición
la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el contexto mexicano, ¿no? Fue otra de las cosas que a nosotros nos ayuda a definirnos que sí, que es por la vía de la participación política la que vamos a continuar esta manifestación de ideas, ¿no? Entonces, en mi caso, a mí la aparición del EZ me lleva a organizarme junto con otros chavos, junto con otras personas, otros estudiantes, pues en diferentes colectivos que estábamos trabajando el tema zapatista, ¿no? El grupo fue politizándose un poco, ¿no? Esto también tiene que ver mucho en la cuestión de estos colectivos que te hablábamos, esta gente que influenció en nosotros a principios de los 90s y que empezó a meter un poquito la teoría del anarquismo al movimiento punk y fue creando un poco más de conciencia, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, la primera que me marcó mucho fue esa que hicimos, porque éramos muy chavos, que nos manifestamos contra lo que había pasado en las explosiones. Porque éramos muy chavos, nadie nos asesoró, nadie nos dijo, vayan y háganle así o algo, simplemente lo hicimos y para mí me marcó mucho porque pues, dije, bueno, puedo hacer algo, tal vez no, como dices, no cambiar el mundo, pero puedes cambiar lo que estás haciendo y puedes manifestar lo que estás tú pensando, lo que estás diciendo, o sea, en realidad el cambio termina siendo para ti, no a lo social. Te vas dando cuenta del crecimiento como persona que tienes. Esa sería una. Otras que a mí me parecieron importantes fue, por ejemplo, hablando de los colectivos, cuando que eran colectivos, eran un colectivo acá y otro colectivo. Después se hace lo que vino a ser la Comuna Libertaria. La Comuna Libertaria no era precisamente un colectivo, era un frente de colectivos, que precisamente todos los colectivos se quisieron unir para pues organizarse todos en común, que ya no fuera los chavos de allá, los chavos de acá. Ese era el fin con el que se hace la comuna. Entonces, para mí también fue muy importante porque como que es llevar a otro nivel las inquietudes de las personas de un barrio, de una colonia, o sea, una organización con más experiencias. Pues algo que yo aprendí del punk es el hazlo tú mismo. Aplícate a hacer las cosas, no esperes a que alguien haga las cosas por ti y haz tú tus propias cosas, ¿no? Yo creo que la esencia, pues, hacer las cosas por uno mismo. Híjole, es que hay muchos feminismos, ¿no? En México hay una historia muy fuerte de cómo se institucionalizaron muchos movimientos que venían del movimiento urbano popular, que venían de las disidencias sexogenéricas, de incluso la lucha armada, cómo se fueron institucionalizando, ¿no? Habría que estudiar también toda la particularidad de México en cómo el Partido Revolucionario Institucional, digamos que nos penetró en una forma de hacer política muy particular. Entonces el feminismo no está exento de eso, o sea, hay un feminismo muy institucional que está confiando en las instituciones en el sentido de que tengan que hacer su trabajo como Estado de Derecho, o sea, que se lleve a cabo el inventado Estado de Derecho. Y otro, o sea, podría atreverme a decir, ¿no?, que hay como un horizonte también de un feminismo muy radical en el que le está apostando al separatismo, es decir, como a prescindir de los hombres, que es un modo de pensar también que reivindica la utopía lésbica, que reivindica como el horizonte sáfico, ¿no?, de no necesitar a los hombres ni para tener relaciones sexuales. Y me parece que hay otro movimiento que también es muy incipiente, que es un feminismo más de horizonte comunitario popular, en donde intenta como converger con otras luchas, ¿no? Las luchas contra el despojo, las luchas contra los agravios, que estas luchas pues son mixtas, ¿no? Que las mujeres tienen sus espacios autónomos, independientes, específicos, pero que digamos que en algún momento convergen con otros movimientos que vienen también defendiendo la vida, defendiendo la tierra, defendiendo los recursos o los bienes comunes. Entonces creo que hay estos tres horizontes del feminismo y que en algún momento pues se juntan, ¿no?, contra las violencias machistas, pero que sí son diferentes feminismos. No pensaba tanto en las problemáticas de las mujeres en ese tiempo. Más que nada, yo quería ser distinto, o sea, y eso me fue acercando a gente también que le gustaba lo mismo, ¿no? Aunque ya dentro del grupo, de los grupos
pues también existía esta cosa de los hombres, ¿no? Y las mujeres, era así como los hombres son los que tocan, los chidos, y las mujeres son como las novias que estábamos atrás de los músicos, ¿no? Algo así. Pero bueno, en esa situación, al fin y al cabo, también me invitaron mis amigos a ser parte de una bandilla por ahí, ¿no? Y para mí eso fue así como muy atractivo. Aparte de que yo desde niña he estado en el escenario, ¿no? Me he desenvuelto en esa área y para mí era como muy natural, ¿no? A pesar de toda esta situación que se daba como de machismo, ¿no? En el mismo movimiento del hardcore y del punk, pues, ¿no? Era una situación como rara y ambigua para mí. Y es por lo mismo, ¿no? Las broncas internas también, porque se dan también, lo puedes pensar entre los comunistas, ¿no? Sus diferencias entre stalinistas, trotskistas, maoístas, etcétera, dices, bueno, los lleva a pelearse. Pero entre anarquistas que se supone no seguimos un dios como tal o un líder como tal, y que tengas también esas divisiones al interior, a mí se me hacen muy cabronas. Yo sí veo mucha contradicción en gente underground, pues que se proclama a favor de la libertad y todo eso, y que sin embargo critica cuando, o sea, habla mal de otras personas, y sobre todo conozco mujeres que hablan mal de las mismas mujeres, pues, y que se proclaman feministas o muy a favor de la libertad, de los derechos y todo eso, cuando pues internamente no hay una evolución o un cambio de chip, ¿no? Al momento que me subí al escenario, pues no sé, te empiezan a disparar las mismas mujeres y decide, oh, qué pedo, ¿no? Ya, bueno, tus amigas sí te echan porras, todo lo que ya. Pero además te ven así como, ¿no? ¿Cómo se atrevió esta morra a subirse a gritar, ¿no? Y en ese momento yo recuerdo que no había morras cantando, pues, ¿no? Arriba, ni tocando, ni nada. Y puedo decir que en esa generación, en mi generación, pues podría ser como de las primeras que se aventó ahí a gritar, ¿no? Y nada, digo, venía una banda de California, creo que se llama Naked Aggression, y era la única referencia que yo tenía como una morra que la podía ver, o sea, que podía estar en un toquín donde tocaba una morra, ¿no? Por la misma dinámica que tiene la sociedad, hablamos del 2016, no siento los impactos, no siento, digamos, las presencias rebeldes, por así decirlo, ¿no? Como lo era la insurgencia o el movimiento punk en los 80, ¿no? Que son como rupturas muy visibles, ¿no? Que todos notan esas nuevas identidades. En la actualidad, digamos, como que están muy asimiladas, ¿sí? Siento que hay movimientos, pero que no tienen proyectos así como tan radicales, o que nos lleven a que esos movimientos se hagan notar en consecución de cosas como mayor democracia, cuidado de grupos sociales vulnerables, no sé, pueden ser indígenas, pueden ser las mismas mujeres. Digamos que estamos en una situación donde me parece que sí pudiéramos hablar de un tipo de apatía, ¿sí? Con todas las dificultades que hay en México de una guerra contra la población, despojos, agravios generalizados, impunidad sistemática, aún con eso, o sea, muchas mujeres están saliendo a las calles a decir ya basta y están desafiando lo que muchas han estado haciéndolo desde hace tiempo, ¿no? Pero que ahora el protagonismo sea de ellas me parece crucial, porque ahí se está disputando no solamente en el espacio público, sino también cuando regresas a casa estás desafiando el propio patriarcado en tu casa, ¿no? Con las personas que están alrededor. Y me parece que eso es algo que se está viendo no solamente en las calles, sino también en los pequeños espacios de luchas, en lo rural, que a lo mejor se nos hace muy lejano, en el campo. También las mujeres sostienen gran parte de esas actividades. Entonces, creo que es el futuro. O sea, el futuro es nuestro.
a final de cuentas, a verlo, ahorita la tendencia actual es colectivizar los asuntos, entre todos ayudarnos, porque pues el capitalismo nos está comiendo, ¿no? De alguna u otra manera te están chingando por todos lados y solos no vamos, como células es muy difícil, puedes cambiar en tu persona, pero si no te apoyas en las demás personas y no haces las cosas en colectivo es más difícil porque pues todo cae en una responsabilidad, ¿no?